Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, ahí donde se encuentren. Este es el canal del profe Khalid, y este video se corresponde con la clase correspondiente a derivadas. ¿Qué competencia vamos a trabajar? Bueno, acá tenemos resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Cuál es el tema puntual que vamos a ver en la presente sesión? Es el problema de los máximos y mínimos, utilizando, claro, el criterio de la derivada. ¿Cómo vamos a entender este análisis para ver los máximos y mínimos? ¿Qué es un máximo? ¿Qué es un mínimo? Acá tenemos un pequeño ejemplo. Nos dan una curva de color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta curva te das cuenta que acá hay un máximo local, se dice, ¿no? Porque hay una curvatura determinada y acá hay otra curvatura, y de ahí la función empieza a tomar valores mayores. Entonces acá hay un máximo relativo y acá hay un local, y también acá hay un mínimo. Eso parece intuitivo, ¿no? Máximo es porque tú estás viendo que acá hay esto es como si fuese una pequeña montaña y tú estás en la cumbre, y esto de acá, la otra parte, es como si fuese un valle y tú estás en la parte más honda. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, la curva puede tener muchos máximos y puede tener muchos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de analizar una curva y encontrar alguna manera matemática para saber cuándo hay un máximo, cuándo hay un mínimo. ¿Y para qué sirve esto? Porque muchas veces nosotros lo que vamos a hacer en algunos ejercicios también es, vamos a analizar un problema concreto de la realidad, vamos a modelarlo. Modelarlo significa que nosotros tenemos que analizar el problema y expresarlo matemáticamente. Cuando lo expresemos matemáticamente, muchas veces podemos analizar la curva que se forma, o con los conocimientos que vamos a adquirir, vamos a ver si tenemos un máximo o un mínimo, y de esa manera podremos tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, maximizar las ganancias o minimizar los costos, o un terreno que sea lo más grande posible, o qué cantidad de alambre necesito. En fin, hay infinidad de preguntas que nosotros vamos a poder responder entendiendo el criterio de hallar el tema de máximos y de mínimos. Cuando el problema es muy sencillo, esto es muy fácil de entenderse, ¿de acuerdo? Si es un poquito más complejo, bueno, vamos a idear algún método, pero veamos qué es lo básico que tiene que aprender el alumno. Primero, convertir un problema a una expresión matemática. Luego es bien fácil. Primero vamos a derivar. Segundo, igualamos a cero. Entonces, el valor que vamos a obtener al igualar a cero nos va a dar o un máximo o un mínimo. ¿Y eso de qué depende? Bueno, vamos a ir hablando de esto en la medida que vamos resolviendo problemas. Acá hay una cosa interesante en esta parte, ¿no? Me dicen, si derivas por segunda vez, esto se llama el criterio de la segunda derivada, si derivas por segunda vez y el número te sale mayor que cero en ese punto que estás analizando, entonces tienes un mínimo. Si derivas en un punto específico, ¿de acuerdo? Y te sale un valor menor que cero, entonces tienes un máximo. Esto de acá es el criterio de la segunda derivada. Nosotros en algunos problemas, no en todos, ¿no? Pero el mecanismo que vamos a seguir es este, ¿no? Vamos a partir de un problema de la realidad. Esta realidad, que puede ser un problema matemático, un problema concreto, vamos a tener que plasmar esto ¿en qué cosa? En una ecuación matemática. ¿Ya? En una ecuación matemática que vamos a tratar, ojo, de que para nuestro nivel tenga una sola variable. Entonces, el primer paso es convertir la realidad a una expresión matemática. Luego, cuando tengamos la expresión matemática, es decir, una función con una sola variable, vamos a derivar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es derivamos. O f derivada, y acá vamos a tener una ecuación aún. Muchas veces, aún. ¿Ya? Porque no estamos evaluando la derivada en ningún punto, solamente derivamos, nada más. Lo siguiente es,
vamos a venir acá y vamos a igualar esa derivada a cero. La idea es hallar qué valor de x es el que me genera ese cero. Vamos a explicar nuevamente esto, ¿ya? Igualamos a cero. Y luego con esto vamos a hallar un valor concreto, ¿de acuerdo? Un x0. Pero para tener una convicción si es un máximo o si es un mínimo, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Entonces, en este puntito que hemos hallado acá, ¿ya? Entonces, es bien facilito. Tenemos nuestra realidad, hacemos una ecuación matemática, derivamos, ¿ya? Esta ecuación, esa derivada, la igualamos a cero. Vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar? Este punto x0. Ahora, no sabes si es un máximo o es un mínimo, aplicas el criterio de la segunda derivada. ¿En dónde? En ese puntito, ¿de acuerdo? Y acá hay un pequeño error porque acá no es mayor que cero. Acá solamente derivamos. Y vamos a ver, si es mayor que cero será un mínimo y si es menor que cero será un máximo. Pero hay bastantes cosas aquí que para su nivel esto no va a ser tan difícil, ¿ya? Vamos a ver esto gráficamente. ¿Y por qué derivamos y por qué igualamos a cero? Vamos a explicar esto para que el alumno lo entienda, ¿ya? Gráficamente. A ver, la línea de color verde es una función matemática que es igual, acá está, x al cubo entre 5 más x al cuadrado menos 2. Si tú colocas esto en el GeoGebra, vas a obtener la línea de color verde. Por capítulos anteriores habíamos dicho que nosotros estábamos en la capacidad de hallar la ecuación de esta recta que está punteada, ¿de acuerdo? La vamos a poner de color rojo, ¿ya? Entonces, esta línea punteada de color rojo es la recta tangente a la curva en el punto A. Para hallar la recta, la ecuación de la recta es bien fácil, ¿no? Primero derivamos, ¿de acuerdo? Esta expresión de color verde la derivamos. Lo que hallamos es una ecuación que me permite calcular la pendiente. Entonces, en este punto A concreto, evalúas, ¿no? Esa derivada y te va a dar el valor de la pendiente. En este caso es 2.6. Y luego, con un punto de paso, que también está dado por el punto A, eh, haces el reemplazo en una fórmula y ahí es la ecuación de la recta. Pero lo que quiero que vean acá en este punto es lo siguiente. Mientras que el punto varía en esta zona, la pendiente tiene una cierta inclinación, que es en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mides tú esta recta, vamos a ver si se puede, vamos a hacerla un poquito más grande, ¿no? Porque ahora es mi sujeto de interés. Entonces, mira la línea punteada. En esta parte tiene una cierta inclinación. ¿Cómo sé de qué tipo de inclinación es? Acá dice tangente y es igual a 2.6, 3, 4 puntos y algo, va variando. En toda esta zona de acá, mira cómo es la inclinación, es hacia la derecha y la pendiente es positiva. Acá hay un punto de inflexión, cambia todo y la pendiente se cambia completamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Mira los valores, acá tienes menos 1.49 y para cada parte vas a tener valores negativos. Luego para esta parte, valores positivos para la pendiente. Mira lo que ocurre. Pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente positiva. Pero, ¿qué pasa en los puntos que queremos analizar? Por ejemplo, sabemos que acá hay un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente vale 0. ¿De acuerdo? Y tenemos un máximo. Y acá, mira otra vez la recta. ¿De acuerdo? La recta es paralela al piso, por decirlo de alguna manera, o al eje X, ¿ya? Y la pendiente vale 0. Siempre que estés en este caso de acá o en este caso de acá, lo que tienen, en este caso de acá, ¿qué tienen en común esta recta y esta recta acá? Que sus pendientes valen 0. Por eso es que cuando tú derivas, igualas a 0. Cuando tú derivas e igualas a 0,
o puedes estar en un máximo o puedes estar en un mínimo. Y el resto lo vamos a saber aplicando el criterio de la segunda derivada o explicando un poquito de conocimientos básicos. Lo que debe quedar en claro: pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente positiva, y acá, ¿qué hay? Pendiente cero, y acá abajo, ¿qué hay? Pendiente cero. O sea, cuando la pendiente vale cero, es porque tú estás en un máximo o estás en un mínimo. Ejemplo número 1. Me dicen hallar la altura máxima que alcanza un proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. O sea, hay algo que tienes en la mano de repente y lo tiras arriba con esa velocidad, ¿ya? Y luego te dicen hallar la altura máxima, ¿no? Este es un problema fácil porque esto está relacionado con el curso de física, ¿no? Que seguramente deben haber visto. Pero vamos a resolverlo ahora de una manera muy fácil utilizando los conceptos de las derivadas. Lo primero que tengo que hacer es reemplazar este valor, por ejemplo, 20 metros por segundo, que viene acá, velocidad inicial. Y hay un dato que no te dice el problema, pero es el valor de G, donde G es la gravedad. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, pero vamos a redondearlo para trabajar de manera rápida a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Miren, acá tienes, cuando es velocidad inicial, metros por segundo, pero como se multiplica por tiempo y el tiempo está en segundos, los segundos arriba y abajo se cancelan. G va a ser metros por segundo al cuadrado, pero como T, que también está en segundos, está elevado al cuadrado, los segundos al cuadrado se cancelan y solamente te va a quedar metros, ¿de acuerdo? Así que voy a colocar los valores nada más. A ver, empecemos por acá, colocamos nuestra función h de t, ¿de acuerdo? A ver, acá colocamos 20t menos un medio, y acá hemos dicho que vamos a colocar 10, y acá tenemos t al cuadrado. ¿Sí? Lo primero que veo es que se puede simplificar aquí y acá. Acá voy a obtener un 5. Puedo escribir esto, a ver, resumiendo, ¿no? H que depende de t, o la altura depende de t, esto es 20t menos 5t al cuadrado. Lo vuelvo a escribir de otra manera para hacer un pequeño análisis. La altura que depende del tiempo va a ser igual a menos 5t elevado al cuadrado más 20 veces t. Como tú te darás cuenta, la variable está elevada al cuadrado. Entonces, esto es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Todo esto de acá es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es una función cuadrática, y la función solamente tiene una gráfica, es una parábola. Es una parábola que se abre hacia arriba, ¿de acuerdo? O se abre hacia abajo. ¿Y de qué depende? Sabíamos, primero, recordando este tema, ¿ya? La función cuadrática que se escribe así, y es igual a x al cuadrado más bx más c. Bueno, cuando a es positivo, vamos a estar en el caso de acá, ¿no? A es positivo. Y si a es negativo, acá estamos, a es negativo. Y acá tendremos, lógicamente, un mínimo, y acá lo que obtendremos será un máximo. Entonces, con eso en mente, no quiero aplicar todavía el criterio de la segunda derivada, sino un poquito de lógica. Esto de acá es una parábola, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Que se abre hacia abajo por el menos 5, por lo tanto, el resultado que voy a obtener es un máximo. Ahora sí, tengo esto de acá, lo que voy a hacer es proceder a derivar. Entonces, derivamos en función del tiempo, derivada de t es igual a menos 5 por 2, ¿no? Menos 5 por 2, acá tenemos 10 veces t, y más 20, solamente queda el 20, ya está. Tenemos la primera parte, ¿de acuerdo? Acabamos de derivar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, no te olvides, porque este es el paso más importante. Esa derivada
se iguala a 0. ¿Ya? Esto hay que tenerlo presente. Derivamos e igualamos a 0. Entonces vamos a la segunda parte. A ver, me va a quedar así. Menos 10t más 20 igual a 0. Esa es la derivada de igualar a 0. Voy a obtener este punto. A ver, al final, acomodando esta expresión, vamos a obtener 10t es igual a 20. Cancelamos acá un cerito y acá también un cerito y t es igual a 2. T es igual a 2 segundos. Miren, ya sé el tiempo. El tiempo es 2 segundos. 2 segundos ¿hasta qué? Hasta que hemos visto que esta es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, lo que vamos a alcanzar es un máximo. Bueno, ¿cuánto se va a demorar el objeto que ha lanzado en alcanzar su altura máxima? 2 segundos. Ahora, con ese valor te vas a tu función original para hallar la altura máxima, que es la que te pide. Entonces, por ejemplo, puedes pensar en reemplazar, a ver, acá, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Reemplazamos en esta expresión, a ver, reemplazando, ¿ya? Reemplazando. Entonces vamos a tener, a ver, la altura evaluada en el segundo número 2. Esto es igual a menos 5, 2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Más 20 multiplicado por 2. Y resolvemos, ¿no? Acá tenemos 2 al cuadrado es 4, 5 por 4, esto de acá me da 20, con el negativo, menos 20. Menos 20 más 40. 40 menos 20 me da 20, o sea, h evaluado en 2 me da restas y te queda 20. ¿20 qué? 20 metros. O sea, y acá tienes tu respuesta. La altura máxima será 20 metros. Facilito, ¿no? Utilizando el criterio, y todavía no hemos utilizado el criterio de la segunda derivada, solamente hemos utilizado el criterio de derivar e igualar a 0, nada más. ¿Por qué? Porque sabíamos que es una ecuación cuadrática, porque sabíamos que es una parábola que se abre, esto es una gráfica de una parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto lo que estás hallando es un máximo, ¿de acuerdo? Después 20 metros, otra vez para abajo y hasta un lado porque te va a caer en la cabeza. Cambiamos y vamos a analizar este problemita en el GeoGebra. Si nosotros colocamos la función h de t, bueno, cuando utilizas el GeoGebra, piensa en h de x, ¿ya? Si cambias la variable t por x, entonces cuando tú utilizas el GeoGebra, obtienes esta figura, ¿ya? Esta figura no es infinita, no es así realmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede tomar valores negativos, ¿no? Entonces, para eso está el deslizador que me dice, a ver, de 1 hasta el 4. Nada más ha puesto ahí con mucha lógica el profesor que hizo esta, esta gráfica. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Una sugerencia, jóvenes. Uno piensa que este puntito A, ese es el proyectil que se dispara hacia arriba y luego cae. No es absolutamente para nada así. La línea de color rojo indica la relación que hay entre el tiempo y la altura. Lo que realmente podría ocurrir sería más esto de acá que lo vamos a poner, este punto que lo vamos a poner con color rojo, ¿ya? Eso estaría más inclinado a pensarlo así. Entonces tienes acá el proyectil que lo has lanzado hacia arriba, ¿de acuerdo? Y de ahí empieza a bajar hasta un lado porque te va a caer en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, y acá se ve mejor el concepto de por qué derivamos igualamos a 0, ¿no? En cualquier momento tú puedes hallar la derivada, ¿de acuerdo? Pero en este momento, ¿de acuerdo? La derivada vale 0. Por eso es que hemos derivado y hemos igualado a 0. Y acá, bueno, acá tenemos la pendiente de la recta, ¿no? La pendiente o derivada, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pendiente positiva, pendiente 0, pendiente negativa, ¿ya? Eh, ¿Qué más podríamos decir? ¿Y qué pasa si tú calculas la derivada en cualquier parte de acá? Bueno, la primera derivada siempre va a ser la velocidad con la que está subiendo, velocidad positiva y acá velocidad negativa, ¿ya? Pero acá, velocidad 0.
Bueno, entonces esto es utilizando el criterio de la derivada nada más, sin utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Sube y el proyectil baja. Fin de este problema. Ejemplo número 2. Me dicen, la demanda de popis para el estrés. Y yo me hice la pregunta qué eran popis, ¿no? Porque nunca en mi vida los había escuchado. Pero resulta que son estos especie de juguetitos hechos de hule, ¿de acuerdo? Que ¿para qué sirven? Bueno, es algo así como reventar globitos, ¿no? Entonces, acá no los revientas, sino creo que les cambias de forma o algo así. Pero dicen que está relacionado y que sirve para aliviar el estrés. Entonces dice, la demanda de la producción de esto varía según el precio que se le fije al producto. Yo no sé, pero me imagino que, por ejemplo, ¿no? Podría ser, si el producto está muy barato, entonces dicen, produce bastante. Y si está muy caro, ¿para qué vamos a producir si nadie va a comprar? Producimos poquito. Algo así te quiere decir. Dice, la compañía ha descubierto que el ingreso total anual expresado en miles de dólares, es una función del precio, o sea, que es P. Ojo, ojo, ojo. El precio es P y está en dólares. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, una función que depende del precio y lo que vas a obtener para cada momento es el ingreso total anual. Pero lo mejor de todo esto es que ya te dan a ti la ecuación. ¿De acuerdo? Si fueses un poco mecánico dirías, bueno, ¿para qué me hago tanto problema? Derivo igual a cero y ahí hallaré un valor de P, que es efectivamente lo que vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de todo esto que está escrito acá, lo que te están pidiendo, ¿qué te dicen? Determinar el precio que debería cobrarse con el objeto de maximizar, maximizar. Ahora, ¿podría ser maximizar o minimizar? ¿Cómo es esto? Bueno, en principio, date cuenta, esto de acá es una función cuadrática, donde la variable no es x, ¿no? Como estás acostumbrado, sino p. Y está elevado al cuadrado, por lo tanto, su gráfica es una parábola. Además, el valor de a, por decirlo de alguna manera, es negativo. Y como es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Cuando tú derives iguales a cero, vas a hallar un máximo. ¿De acuerdo? Vas a hallar un máximo. Sin hacer mucho problema, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Colocamos acá nuestra función que depende del precio que está en dólares. ¿De acuerdo? La función que está en dólares, me dicen que es así, ¿no? Menos 50p al cuadrado más 500p. Y derivamos, ¿de acuerdo? Derivamos p y vamos a colocar acá, a ver qué me queda, 5 por 2, acá me queda 100, menos 100 P, y acá la derivada de 500P es solamente 500, ya está. Hemos cumplido lo primero, ¿no? Hemos derivado. Ahora, esta derivada tenemos que igualarla a cero. Entonces, luego, vamos a poner así, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? O la derivada la igualamos a cero, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos menos 100P más 500 es igual a 0. Tenemos acá ordenando todo bonito, 100p es igual a 500. Cancelamos dos ceros y te queda que p es igual a 5. Entonces, con el valor de p igual a 5, ¿de acuerdo? Con el valor de p igual a 5, tú vas a obtener una ganancia que es tu ganancia máxima. Entonces, p es igual a 5, significa que era P, P eran los dólares. 5 dólares. Entonces hay que venderlo a 5 dólares, ¿de acuerdo? No hay que perder de vista esto, 5 dólares. Pero a ti te preguntan el precio en soles. Bueno, pues el precio en soles, facilito, ¿no? El precio en soles será igual a 5 por el cambio, que es 3.9, que ya en estas alturas debe estar en mayor de 4 realmente, por 3,99. Y bueno, tú vas a hallar la respuesta, ¿no? Te lo dejo de tarea. ¿Qué otra cosa? De repente podría ser de que la pregunta cambie, ¿no?
te dicen a ti o te podrían decir el ingreso total anual. Calcula, ¿no? Que vas a obtener maximizando tus ingresos. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, si sabes que el valor de P es igual a 5, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer sería lo siguiente. R es igual a f de P, la función de P es igual a menos 50 por 5 elevado al cuadrado más 500 por 5. ¿De acuerdo? Y tendrías que resolver, no sé cuánto va a salir esto, a ver, vamos a colocar mi intriga. Acá tengo 50 y acá tengo 25 más, y acá tengo 500 por 5. 500 por 5. A ver, utilizo una calculadora para no hacerla tan larga. La respuesta sería $1.250. $1.250. ¿No? En este caso no te están preguntando eso, ¿no? Te preguntan el precio al que debes venderlo, o sea, esto de acá, pero te lo piden en soles. Bueno, fácil, ¿no? Haces tu cambio, pero te podrían preguntar a ti cuál es la ganancia que obtienes. Bueno, es facilito, reemplazas y punto. Problema, nivel de dificultad mínimo. Lo único que hiciste fue derivaste, igualaste a cero, hallaste el valor que querías. Ejemplo número 3. Un jardinero dispone de 120 metros de valla. Es decir, tú te vas a la ferretería y compras ese alambre trenzado que se coloca en los terrenos para cercarlos, ¿ya? 120 metros. Y deseas delimitar un terreno rectangular y dividirlo en 5 partes separadas por vallas, ¿ya? Paralelas a uno de los lados del rectángulo. ¿Qué dimensión debe tener el terreno para que el área sea lo mayor posible? El área tiene que ser máxima. Entonces, este es un problema clásico. Lo que tienes que hacer acá es hacer tu gráfico para que te ayudes. El terreno es rectangular, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma es rectangular. Segundo, dice que tienes que dividirlo en 5 partes. Acá, mira, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Ahí están las 5 partes. Pero para eso utilizas vallas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿no? Estas variables son, tú se las colocas. ¿De acuerdo? Si quieres ancho por largo, o como quieras llamarlo. ¿Ya? X y Y. Entonces, supongamos que esto de acá es X. Acá también tendrías otro X. 3 veces X, 4 veces X, 5 veces X y 6 veces X. Por una parte tengo 6 veces X. Ahora, ¿y cuántas Y's? 1 y 2. Ya está. 2 veces Y más 2 veces Y. Esto tiene que ser igual a los 120 metros que tú dispones, pensando que vas a utilizar todo. Yo me doy cuenta que, a ver, todos los términos, este y este, todos tienen mitad, así que aprovecho para dividirlo todo entre 2. Porque así es más fácil trabajar. Voy a tener acá, a ver, tengo 3x más y es igual a 60. Primera parte. Segunda parte, ¿de acuerdo? Porque ya no podemos hacer nada más con eso. La segunda parte es de que te dicen que el área sea lo mayor posible. Y aquí está el truco, el área sea lo mayor posible. Si el área es lo mayor posible, te piden que todo esto tiene que ser lo más grande, pero el área de un rectángulo, en este caso, va a ser X por Y. ¿De acuerdo? Mira, coloco acá, el área es igual a X por Y. Como les dije a la introducción, acá se trata de llevar todo a una variable. ¿De acuerdo? Entonces, acá el área depende de X y de Y, pero acá hay una relación entre X y Y. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, digo, Y va a ser igual a 60 menos 3x. Y esta expresión, bueno, llámala si quieres acá. Esta es la expresión 1 y a esta de acá la llamas la expresión 2.
¿Qué vas a hacer? Vas a colocar 1 dentro de 2. ¿Qué es lo que obtienes? A ver, el área va a ser igual X y en vez de Y colocas 60 menos 3X. Ahora, si te das cuenta, el área solamente depende de X. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de X vas a hallar un área diferente. Entonces, como depende el área de X, puedes escribirlo así, ¿no? El área depende de X. Y acá vas a tener X por esta expresión. Pero no la voy a colocar así. La voy a colocar, miren, voy a hacer acá, ¿no?, mi propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Porque es más fácil de operar. 60x menos 3x al cuadrado. Ordénalo bonito. El área que depende de x es igual a menos 3x al cuadrado más 60x. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, tienes una ecuación cuadrática. Ya sabes que la gráfica es una parábola, pero como esta parte es negativa, lo que vas a obtener es un máximo. Entonces, el área que vas a obtener es máxima. ¿Cómo obtienes? Fácil. Derivas e igualas a 0. Y esto lo vamos a hacer en un solo paso, ¿no? A ver, entonces, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto de acá así. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Ojo, esto lo vamos a poner con rojo, ¿ya? Derivas e igualas a 0. Esto es lo que voy a hacer. Entonces, derivo, ¿ya? Derivada, acá vamos a poner 2 puntitos, derivo, y acá me va a quedar menos 6x más 60, y esto se iguala a 0. Derivado igualado a 0 en una sola línea. Y luego resuelves, ¿no? A ver, ordena lo bonito, tiene 6x, que es igual a 60, x es igual a 10. ¿10 qué? 10 metros. Muy bien. La pregunta es ¿qué dimensiones debe tener este terreno? Eso significa qué valores va a tomar Y y qué valores va a tomar X. Bueno, pues lo único que hace, bueno, responde, ¿no? Porque ya tienes todo. X va a ser igual a 10 metros. ¿Y dónde puedes reemplazar para hallar el valor de Y? Bueno, puedes reemplazar acá, ¿no? Mira, aquí está. Aquí reemplazas. ¿De acuerdo? Y lo puedes hacer al ojo, porque X vale 10, 3 por 10, 30, 60 menos 30, eso es 30. O sea que Y es igual a 30 metros. Y ya respondiste a la pregunta. Pero también podrían preguntarte acá cuál es el área máxima que has encontrado. Entonces el área tendría que ser, los multiplicas, 300 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que te podrían preguntar, bueno, ya está trabajado. Pero este es un problema que tiene todos los elementos que hemos explicado, ¿de acuerdo? Primero, hemos transformado la realidad en una ecuación que tiene una incógnita, hemos derivado, hemos igualado a 0, hemos hallado el valor y hemos hallado el terreno máximo que nos estaban pidiendo. Ejemplo número 4. Se quiere cercar un terreno rectangular. Vamos anotando las curiosidades acá, rectangular, para la construcción de una casa y dispone de 44 metros de alambre. ¿De acuerdo? O sea, me parece que la casa va a estar bien chiquita, ¿eh? ¿Ya? 44 metros de alambre para cercar un terreno que es rectangular. Entonces, miren acá, es parecido al ejemplo anterior, ¿no? Mi idea mental, a ver, tienes que tener una idea mental. Acá está tu terreno rectangular, ¿no? Y esto, más esto, más esto, más esto, tiene que darte 44, ¿ya? Entonces le colocamos unas variables para que sean el largo y el ancho. Como en el ejemplo anterior, a esto le llamamos X, por ejemplo, y esto es Y. Como es rectángulo, el opuesto también vale y acá el opuesto también vale X. Entonces, tienes una primera ecuación, ¿ya? Así, antes de continuar leyendo, digo así, tengo 2x más 2 veces y, esto tiene que ser igual a mis 44 metros de alambre, sacamos mitad, como en el problema anterior, sacamos mitad, y que vamos a tener que x más y es igual a
22. Acá también sé que voy a tener que hacer algo como en el ejemplo anterior, hacer un cambio de variable, por si la necesito. Voy a colocar de una vez 22 menos x. Y esto será mi ecuación número 1. Me dicen, ¿cuál es el tamaño? Y acá está la pregunta, ¿no? Acá está la pregunta. ¿Cuál es el tamaño más grande que puede tener el terreno? Tamaño más grande. Tamaño más grande significa que esto de acá, que está de color rojo, tiene que ser lo mayor posible. Pero esa es área, ¿de acuerdo? Esto es área. Y sabemos el área de un rectángulo, ¿no? Para nuestro caso, sabemos, ¿de acuerdo? Que el área del rectángulo es x por y. X por y. Y esta será nuestra ecuación número 2, que hacemos igual que en el ejemplo anterior. La expresión 1 la colocamos dentro de la expresión 2 y vamos a tener que el área va a ser igual a x por y, pero en vez de y colocamos 22, no 20, 22 menos x. Igualito, esto depende de x, lo escribo bonito, el área depende de x. ¿Ya? Acá voy a tener 22x menos x al cuadrado. Ordénalo bonito solamente para que sepas que esto es, ¿qué cosa? A ver, menos x al cuadrado más 22x. Esto es una parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto lo que vas a obtener es un máximo. ¿Ya? Entonces, derivamos. Acá vamos a tener menos 2x más 22 derivado, pero ahora igualado a 0 y resuelves. 2x es igual a 22, x es igual a 11. Si x es igual a 11, bueno, reemplazas acá. ¿De acuerdo? X es igual a 11. Ahí vas a reemplazar. A ver, 22 menos 11 te queda 11. Entonces tienes que y es igual a 11. 11 metros, ¿ah? Metros y acá metros. Pero la pregunta era el tamaño del área, ¿no? Entonces el área será igual a, como es, te das cuenta que no es un rectángulo, sino es un cuadrado, es 121 metros cuadrados, 11 por 11. ¿De acuerdo? Esta es nuestra respuesta. Y pasamos al siguiente problema. Ejemplo número 5. Este es un problema cortito para terminar con este video. Y después vamos a sacar una segunda parte con unos problemas un poquito más interesantes. A ver. Pausa, anular, 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 anular. Ejemplo número 5. Un problema pequeñito también para terminar rápidamente con este video. Me dicen, encuentre dos números cuya suma sea 82. Facilito, ¿no? Vamos a ver, x más y igual a 82. X más y igual a ¿cuánto? A 82. ¿Qué más me dicen? Me dicen, y que el producto sea el más grande posible, ¿no? Entonces vamos a poner el producto es igual a x por y nada más sin paréntesis, sin nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá, x punto y. Y el producto tiene que ser el más grande posible. Entonces colocamos acá, igual que en el caso anterior, y es igual a 82 menos x, y esto de acá vamos a reemplazarlo en esta expresión. Entonces tenemos acá que el producto va a ser igual a x y y, que es 82 menos x. Ya saben, tú podrías derivar acá, pero tendrías que utilizar, mira, tienes un producto de funciones, tendrías que hacer, aplicar tu teoría del producto derivada de un producto. ¿Ya? Entonces lo mejor, como es una expresión tan pequeña, mejor operamos. Y me queda así, que este producto depende del valor x y es igual a 82x menos x al cuadrado. El producto, ordenado bonito, es igual a menos x al cuadrado más 82x. Si te das cuenta, esto es una parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto lo que vas a obtener al derivar
es un máximo. Colocamos acá derivada, ¿de acuerdo? E igualado a 0, vamos a tener menos 2x más 82, y esto lo igualamos a 0, y resolvemos. Tenemos acá 2x es igual a 82, x será igual a 41. Ya está, y ya tenemos los dos números. El número es 41 y podemos reemplazarlo en esta expresión, ¿de acuerdo? En esta expresión colocamos x es igual a 41 y ¿qué obtenemos? Obtenemos el valor de y va a ser igual a 41. ¿Y cuál es ese producto, no? Entonces, el producto máximo que has alcanzado es 41 elevado al cuadrado, que es igual a 1681. 1681. Este es el producto máximo. ¿De acuerdo? Ese es el número máximo y con esto vamos a terminar acá nada más. Vamos a dejar unos 3 ejercicios que sean un poquito más complejos para la siguiente parte. Estudien, que nada les cuesta.